Buenas noches. Ay, disculpa por estar viendo aquí mensajes, ya soy maleducada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal están? Buenas noches. Poquitos hay en clase. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Hola, Ian. ¿Cómo está, Lic? ¿Todo bien? Todo bien, hijo, mucho gusto. $96. Bueno, vamos a empezar. No miro que se estén conectando muchos. O sea que ni en este ni en el otro sistema se conectan. Por eso es que piden que les graben la clase y todo. Porque no se meten. Yo puedo, aquí le estoy dando. Buenas noches. Sí, le estoy dando. Me imagino que los que solicitan ingresar es porque tienen problemas con su asignación, digo yo, pero eso me lo estoy imaginando. Bueno, vamos a empezar, compañeros. Bienvenidos, buenas noches. Fíjense que yo les mandé, bueno, primero vamos a hacer una aclaración, pero es que están, el día martes es el examen de recuperación, por favor, no se les vaya a olvidar. Solo le voy a dar ingresar a otra compañera aquí y empezamos porque están así. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, empezamos pues. Ahorita les voy a dar a aceptar a todos y empezamos hoy. Buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Muy bien, licenciada, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Licenciada. Hola, buenas noches, me alegro mucho que estén bien. Vamos a ir terminando la jornada del día de hoy con este segundo periodo de clases. Entonces, miren, les hice llegar las guías conceptuales de las 7 a la
11 creo que es, o 12. Permita, es que la parte final está 12. Bueno, de las 7 a la 12, ¿de acuerdo? Las vamos a, conforme vayamos desarrollando la exposición, les voy a ir haciendo algunas observaciones porque hay 2 errores en las guías. El primero es que cité 2 veces un mismo artículo y el segundo es que las leyes que ubiqué en la última guía 12 la hice en 3 cuadritos y siempre quedó en la página siguiente el listado. Pero lo que les quiero decir es que no se preocupen, que son las mismas leyes, no es que sean 2 listados diferentes, ¿de acuerdo? Entonces esas hojitas mejor hay que eliminarlas. De repente las subo ahí al Classroom ya depuradas. Bueno, quiero comentarles que ahí les envié una guía conceptual que es la número 7. Y esa le denominé así algunos ejemplos de leyes que se relacionan con las diferentes clases de bienes. ¿Por qué? Porque fíjense, compañeros, que nosotros, además de estudiar la clasificación de los bienes, también debemos de conocer su importancia y su aplicación a determinados casos. Con esta guía número 7 conceptual, ustedes pueden visualizar fácilmente que los bienes tienen importancia no solo en el derecho civil, en el derecho privado, sino que también en las ramas del derecho penal y derecho público, como consecuencia. Ahí hay 14 leyes, entre otras, ¿verdad? Porque hay más. Pero yo me permití consignarles estas y los articulitos que se relacionan con el tema específicamente de bienes. Para eso tienen, por ejemplo, en la primera fila la ley contra la corrupción y tiene sus artículos del 24 al 31. Luego tienen la ley contra la delincuencia organizada y ahí tienen los artículos 2, 3 y 8. Y en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo también tienen artículos que se relacionan con los bienes y que están en el 4, 9 y 10. Posterior a eso, pues tenemos una ley también contra el lavado de dinero u otros activos. Ahí lo que tenemos, esa ley específicamente va a regular el dinero que se obtiene en forma ilícita y ya sabemos qué clase de bien es el dinero, ¿verdad? ¿El dinero qué clase de bien es, chicos? A ver. No se recuerda. ¿Personal se puede decir? ¿Qué clase de bien? Fungible. Puede ser fungible y qué otra, y cómo lo considera la legislación civil también. Es un bien. Como personal, licenciado. ¿Perdón? Personal. Ay, no se te escucha, Byron. Es un bien mueble. Ajá, Priscila y Luis dice es un bien mueble. Sí, nuestra legislación lo considera también como un bien mueble. Y alguien me decía por ahí, ya no vi su nombre, cuando mencionó que puede ser un bien fungible porque puede ser sustituido por otro de la misma cantidad, calidad y especie. Y nuestra legislación también en el Código Civil lo considera como un bien inmueble. Entonces, pongan atención porque eso se los explicó ampliamente el doctor Cabrera, además de que ustedes tienen sus guías conceptuales y lo que se está reflejando como un derecho personal es que ni siquiera estuvieron en la clase, ¿verdad? Entonces, por favor, por lo menos participen en la clase, por lo menos escuchen, ¿verdad? Y lean los materiales que se les manda, porque para ese es el objetivo de estarles enviando las guías. Yo me imagino que estar pidiendo que graben una clase y que después vean algo grabado debe ser algo aburridito, pero también entiendo que hay personas que trabajan y por eso tienen problemas. Sí, Byron, ¿me ibas a decir algo? Sí, perdón, licenciado, creo que tuve problemas con el micrófono. Sí, quisiera decir que era bien fungible. Obviamente, licenciado, yo no estuve en el semestre pasado con ustedes, pero obviamente venimos investigando respecto
a las cátedras, ¿verdad? Que algunos dan distinta a la que uno viene manejando, ¿verdad? Pero creo que la línea va sobre el mismo objetivo. Va. Bueno, entonces tienen ahí la ley contra el lavado de dinero u otros activos, tienen la ley contra la narcoactividad, en donde obviamente está regulando bienes de ilícito comercio, y luego el efecto que se produce cuando un bien no es obtenido de manera lícita, que es la aplicación de la ley de extinción del dominio. En el Código Penal también encuentran bastantes delitos, y aquí hacemos énfasis específicamente a aquellos delitos cuyo bien jurídico tutelado es el patrimonio. Por eso es que tienen el robo, el hurto, la estafa, las usurpaciones, los daños, etcétera. Luego, en la fila de abajo, tenemos leyes siempre que se relacionan con el derecho civil. Hay una ley de titulación supletoria, que es la que le hemos solicitado su lectura para el primer examen parcial, cuando hayamos expuesto los temas de posesión y usucapión específicamente. Luego tenemos otra ley, que es la ley de garantías mobiliarias, porque ya un derecho real de garantía, que consiste en las garantías mobiliarias, ya no se encuentra regulado en el Código Civil, sino que tiene su ley específica. Entonces vamos a ver que hay derechos reales en el Código Civil y las garantías mobiliarias, que tienen una ley aparte. La ley de expropiación, la ley de protección del patrimonio cultural de la nación. Ojalá que lean siquiera 3 artículos, no les estoy pidiendo ni siquiera que lean toda la ley, sino que los artículos específicos que se relacionen con los bienes, para que ustedes tengan la idea y apliquen la clasificación de los mismos. En la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación vamos a encontrar una clasificación también de bienes muebles culturales, bienes inmuebles culturales, y también un registro específico para esta clase de bienes. La ley de propiedad industrial, como la ley de derechos de autor, pues ya vimos que protegen el intelecto y el producto de la creación de la mente humana. Y finalmente, en el Código de Comercio, pues el Código de Comercio sí es puro patrimonial. Ahí están las acciones, los títulos de crédito, las inversiones que se hacen, las clases de capital para la constitución de una sociedad, por ejemplo, y entonces ya sabemos que el dinero, nuestra legislación, el Código Civil lo considera un bien mueble y que también puede ser un bien fungible. Bueno, empezamos entonces con nuestra exposición relacionada con los derechos reales. Hasta este momento yo en alguna ocasión les dije que leyeran siempre en qué consistían los derechos reales, los derechos personales, porque si ustedes no sabían que es un derecho personal ahorita en el 4º semestre, entonces no van a poder entender realmente qué es un derecho real, y yo espero que lo hayan hecho, ¿verdad? Que hayan leído, porque esa es la intención. Y es un requisito fundamental para que comprendan este tema. Realmente los derechos reales es el punto importante en este curso de Derecho Civil 2. En el curso de Derecho Civil 2 vamos a analizar todos los derechos reales y todo el libro segundo del Código Civil, que de hecho así se denomina, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Este libro segundo tiene íntima relación con el libro 4 del Código Civil, que se refiere al registro de la propiedad. Y en la segunda parte, pues vamos a estudiar el libro tercero, que se trata de la sucesión hereditaria. Pues bien, ¿quién quiere leerme la primera definición de derecho real de la guía conceptual número 8, por favor? Uy, se durmieron, entonces no están en la clase de civil. ¿Sí que se la leo yo, Lick? Gracias, Ian, como que solo tú recibes la clase. Bueno, dale, Ian, por favor. Número 8, los derechos reales. Definición. Por derecho real se entiende el poder jurídico que una persona ejerce directa e indirectamente sobre una cosa, para aprovecharla total o parcialmente, siendo este poder jurídico oponible a todo el mundo. Clemente Álvarez. Clemente Soto Álvarez. Gracias, Ian.
Los demás tanto que pedían en meeting y no participan, chicos, por lo menos participen leyendo los artículos o las definiciones, porque da la impresión entonces que están dormidos, ¿verdad? Porque imagínense. Pero vamos, por lo menos con Ian voy a platicar. Licenciada, disculpe, ese es como también igual al derecho personal, ¿verdad? Son similares. No, por eso les dejé de tarea que leyeran derecho personal. ¿Cómo va a creer usted que el derecho personal es igual al derecho real, compañeros? Y por eso lo estamos estudiando ahorita. Eso no es posible, son derechos totalmente diferentes. Luis, para usted, ¿qué es un derecho personal? Ya está en el 4º semestre de Derecho y aprobó los cursos de Derecho, Introducción al Derecho 1 y 2. ¿Qué es un derecho personal para usted? Es que me exigirá a otra persona una conducta. Una conducta. ¿Y cómo se llama esa conducta? Jurídicamente, como estamos estudiando Derecho, ¿verdad? Sí, no creo que sea el derecho real. Vaya a estudiar, lean, vuelvan a repasar sus libros de introducción al derecho 1 y 2. Ok, licenciada, Les gracias. comentaba entonces que ella ahí dio lectura a la primera definición de derechos reales y entonces vemos que en primer lugar el derecho real es un poder jurídico que se ejerce sobre cosas, fíjense bien, son poderes de carácter jurídico, porque estamos estudiando derecho. Y ese poder jurídico, además de jurídico, es directo e inmediato y se ejerce sobre los bienes o cosas. ¿Para qué? Para aprovecharlos ya sea en forma total o en forma parcial. El derecho real tiene la característica de que es oponible contra todo el mundo, es decir, es una oponibilidad erga omnes. Los derechos reales están integrados por dos elementos, un elemento externo y un elemento interno. El elemento interno, compañeros, precisamente es el poderío que se ejerce en forma directa e inmediata sobre las cosas, y el elemento externo se refiere a la oponibilidad erga omnes. Si ustedes son dueños de su computadora o de su teléfono, están ejerciendo un derecho real de propiedad y es oponible contra todas las personas, contra todo el mundo. Es decir, que todo el mundo está informado que ese bien les pertenece a ustedes y por lo tanto debe ser respetado como un efecto de propiedad, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra definición y nos indica el maestro Berker que el derecho real se afirma, tiene un lado externo y otro interno, constituido por el poder sobre la cosa y de ahí su oponibilidad contra todo el mundo. En cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos reales, pues hay tres posiciones, una clásica, una personalista y una ecléctica. La teoría clásica realmente consideró al derecho real como un poder o señorío inmediato y directo que su titular podía ejercer sobre la cosa. Pero lo que sostienen los clásicos, y de ahí pues el resultado de que no esté vigente, es que consideraron que había relación directa entre persona y cosa. ¿Pueden ser objeto de derecho las cosas? ¿Podemos tener podemos exigir una prestación a una cosa? ¿Qué piensan ustedes? No, licenciada, no. No, Porque no es licenciada. No, ahorita. Así es, amigas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas, o sobre las cosas vamos a ejercer poderes, ¿verdad? De ahí la expresión y el término derecho real. Ustedes tienen este teléfono, ustedes son los propietarios de este teléfono. Y todo el mundo que conoce que ustedes tienen este teléfono debe respetarlo. ¿Por qué? Porque si llega alguien y lo guarda así, por equivocación en su bolso, o te apuntan con una pistola y se llevan el teléfono, que es lo más común ahora, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí?
se comete un hecho delictivo que se llama robo porque hubo violencia o que se llama hurto porque no lo hubo y se llevaron, te quitaron tu bien y tú ejercías sobre él la propiedad. Entonces, no, sobre los bienes solo ejercemos, repito, poderes jurídicos directos e inmediatos. Permítanme, le voy a dar a emitir. Directos e inmediatos. Entonces, con las cosas ustedes no pueden tener una relación jurídica. O ustedes le pueden decir a su computadora, mira, celebremos un contrato de uso. No, ¿verdad? Pero sí pueden utilizar la computadora, pues si es propia, no hay ningún problema porque la propiedad conlleva el derecho de gozar y disponer de ese bien. Pero supongamos que la computadora es de su papá o de su mamá. Y entonces tu papá te dice, mira, utiliza la computadora todos los días de 5 a 7, suponete, porque así de 5 a 8, perdón, para que puedas recibir tus clases. ¿Qué está pasando ahí? La computadora pertenece a otra persona, pero te concede ese derecho de uso, ¿verdad? Entonces puedes disfrutar y gozar de un bien, pero resulta que ese bien pertenece a otro. Cuando estamos ante esa situación, estamos ante la categoría de los derechos reales de mero goce. Luego tenemos la otra teoría personalista o anticlásica. Ellos critican la tesis clásica e indican que las relaciones jurídicas solo proceden entre personas y no entre personas y cosas. Y que crea una relación personal entre el titular del derecho y las demás. O sea, ellos se fueron al otro extremo. Aquí la clásica diciéndote que hay una relación jurídica entre persona y cosa y la otra dice que no. Entonces aparece una posición ecléctica y las posiciones eclécticas lo que tratan es de conciliar todos los aspectos positivos de una y de otra tesis, ¿verdad? Formando una nueva posición. Esta teoría concilia las dos anteriores, sostiene que el derecho real concede a su titular poderes. Es que eso es lo que no deben de olvidar, que los derechos reales son poderes jurídicos directos e inmediatos sobre una cosa y que pueden ser ejercitados contra todo el mundo, o sea, frente a todos. Berker es el autor de esta tesis y por ende realizó o formuló la definición número 2 que se encuentra en la guía número 8. Basado en esta teoría, sostiene que el derecho real tiene un lado externo y un lado interno, tal como lo expresa la definición que acabamos de leer, y esa es la teoría que actualmente es aceptada. Tienen un listado de todos los caracteres jurídicos de los derechos reales ahí en la tercera columna, que es tomada del libro del maestro Juan Francisco Flores Juárez. Por eso él indica en su libro, entre los caracteres jurídicos de los derechos reales, la singularidad de la adquisición, el escaso poderío creador de la voluntad humana, especialmente en cuanto a la enumeración de los derechos reales, los derechos reales de preferencia, los derechos de preferencia y persecución, la posibilidad y su posibilidad de abandono. Ahora pasamos a la guía número 9 y ahí encontramos la clasificación de los derechos reales regulada en el Código Civil. Quiero que tengan su Código Civil a mano y también que me vayan ayudando a leer algunos artículos porque vamos a ir identificando cada derecho real con su respectivo artículo. Y lo que quiero es que ustedes queden bien claros que estos derechos reales que vamos a leer ahorita sí se encuentran en el Código Civil. Vamos a ver que van a aparecer en el Código Civil y en la Ley Específica de Garantías Mobiliarias. Empezamos entonces. De acuerdo a la clasificación de los derechos reales
contenida en el Código Civil, encontramos que hay derechos reales de goce y disposición, encontramos también que hay derechos reales de mero goce y hay derechos reales de garantía. Cuando hablamos nos referimos a los derechos reales de goce y disposición, pues estamos hablando de la propiedad. Ustedes pueden disfrutar de los bienes que les son propios, pero también pueden disponer de los mismos, de tal manera que si ustedes quieren y tienen la propiedad, pueden venderlos, pueden cederlos, pueden grabarlos, pueden donarlos, por ejemplo, regalarlos, de la donación es regalo, y también los pueden vender. ¿Por qué? Porque como los bienes son tuyos, entonces tú tienes la libre disposición de ellos. Alguien aquí me escribió un carro, por ejemplo, y sí, un carro es un bien mueble y puedes disponer de él, y sobre ese bien ejercerse un derecho de propiedad. También podría ejercerse un derecho de uso. Vamos a ir viendo cada uno. Entonces, entre los derechos reales de goce y disposición, pues encontramos la propiedad y todas sus formas especiales. Por eso es que ahí tienen la propiedad. ¿Quién quiere leerme ese artículo 464, por favor? Artículo 464, derecho a propiedad. La propiedad es el derecho a gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ok, gracias. Ese es un derecho real, entonces, de goce y disposición. También incluye dentro de esta categoría las formas especiales de propiedad. Cuando la clase haya finalizado, ustedes, compañeros, como siempre se finaliza un poco antes, tienen la obligación de ir a leer los artículos del Código Civil que se refieren a cada uno de los temas, especialmente también los citados en cada una de las guías conceptuales. Entonces, repito, ahí está la propiedad y sus formas especiales de propiedad. Dentro de las formas especiales de la propiedad encontramos la propiedad en el artículo 485, la medianería en el artículo 505 y la propiedad horizontal en el artículo 528. Luego ya podemos pasar a la categoría de los derechos reales de mero goce, que les comentaba hace un momento. ¿Por qué se llaman así derechos reales de mero goce? Porque disfrutamos de los bienes, los aprovechamos total o parcialmente, pero ojo, resulta que esos bienes pertenecen a otra persona. Obviamente, si debemos de tener el consentimiento para utilizar esos bienes de ajena pertenencia, porque si no, estamos cometiendo un hecho delictivo, ¿verdad? Entre los derechos reales de mero goce encontramos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. El usufructo lo encontramos regulado del artículo 703 al 744. El uso en el 745 y del 747 al 751, igual que la habitación que inicia en el artículo 746 al 751 y la servidumbre del artículo 752 al 821. Yo les voy a pedir que me ayuden y colaboren conmigo en la lectura de los artículos 703, 745, 746 y 752. ¿Por qué? Porque es importantísimo que ustedes se den cuenta que cada uno de los derechos reales se encuentran dentro de nuestra legislación, específicamente en nuestro Código Civil y en la Ley de Garantías Mobiliarias. Permítanme, ya ahorita los últimos en entrar. Entonces, ¿quién me puede hacer favor de leer el artículo 703? Ahí encontramos al usufructo. Yo. Artículo 703. Extensión del usufructo. Permita. Ay, perdón. Sí, no he dado la palabra y no sé quién. Y hay bastantes artículos. Vamos a ver. Andrea, tú vas a leer, ¿verdad? Alejandra, ¿no? Contesten, por favor, miren, se meten todos ahí. Andrea, te estoy preguntando a ti, ¿vas a leer?
Sí, licenciada. Entonces tú vas a leer el artículo 703. Permitime, les voy a asignar un artículo a cada uno. Te toca el 703. Brenda, ¿tú vas a leer también? Sí, licenciada. El 745. No, Pablo, licenciada. Pablo, vas a leer el 746 y Diana Marisol vas a leer el 752. Vale, hay más artículos, yo los voy a ir diciendo. Empecemos pues con el tema del usufructo. Es uno de los derechos reales de mero goce y se encuentra regulado del artículo 703 al 724. Solo lee el 703 y los demás compañeros, espero que no estén dormidos, por favor toman su código y ahí van anotando a qué categoría pertenece cada uno. Vamos, ¿a quién le di el 703? Andrea. Artículo 703, extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Ok, gracias. El uso en el 745. ¿A quién se lo di? Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto bastan para las necesidades del usuario y las de su familia. Y de su familia, muy bien. 746 con el derecho real de habitación. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que es para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no lo haya tenido en el momento de construirse tal derecho. Ok, la servidumbre en el 752, por favor. Sí, licenciada. Artículo 752. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Así es. Muchísimas gracias. Va. Miren, en el usufructo, por ejemplo, la utilización es utilizar los bienes es utilizar los frutos que produce un bien, ya sea mueble o inmueble. El uso y la habitación también es utilizar los bienes de ajena pertenencia, pero tienen esta limitante de la familia. Y la servidumbre también es gravar un bien inmueble para utilización de otro bien inmueble. Pero yo tampoco quiero que se preocupen y se vayan a angustiar en todas las figuras que estamos viendo. En este momento, lo que a mí me interesa es que sepan las clases de derechos reales y que se fijen que están aquí en el Código Civil. Por eso, cada una de estas figuras, la propiedad, la copropiedad, la medianería, propiedad horizontal, etcétera, etcétera, van a ser tratadas en las diferentes reuniones que tengamos en el transcurso del semestre, ¿verdad? Y luego tenemos la categoría de los derechos reales de garantía. Tal como su nombre lo indica, cuando adquirimos obligaciones y queremos o nos solicitan que se garantice el cumplimiento de las obligaciones, entonces podemos gravar los bienes. Cuando el gravamen es sobre un bien inmueble, estamos ante la hipoteca y la hipoteca la tenemos regulada del artículo 822 al 879. ¿Quién me quiere leer solo el artículo 822? Es chiquito. Sí, Kelvin. Yo, licenciada. Kelvin, que lea Kelvin porque él apareció primero. Hay más artículos. Gracias. Kelvin, ¿vas a leer? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Buenas noches, licenciada. El artículo 822. Por favor, el de la Sí, hipoteca. Oigan, pues. Concepto. La hipoteca es un derecho real que se grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación.
Ok, entonces, muchísimas gracias. Ahí está en el Código Civil, ya vieron, por eso tienen que ir anotando y subrayando, anotando y subrayando. Entonces tenemos que la hipoteca, que con la hipoteca grabamos un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pero cuando esa garantía recae sobre bienes muebles, entonces estamos ante las garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias no se encuentran reguladas en el Código Civil, tiene su ley específica, la ley que se llama Ley de Garantías Mobiliarias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque antes en el Código Civil sí existía un derecho real de garantía que se denominaba prenda, pero con el tema de la vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, el tema de la prenda fue derogado. Entonces, pongan atención. Miren, todos estos derechos reales, esta clasificación de derechos reales de goce y disposición, derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía, ya vimos que se encuentran regulados en el Código Civil y que las garantías mobiliarias pues tienen su ley específica que es precisamente la Ley de Garantías Mobiliarias. Vayamos ahora a la guía número 10 porque el ejercicio que hicimos ahorita de ir leyendo y ubicando cada uno de los derechos reales en el Código Civil nos va a permitir que entonces entendamos el tema de la enumeración de los derechos reales. En cuanto a la enumeración de los derechos reales, tenemos dos clases de legislaciones. Las legislaciones de número abierto o apertus y las legislaciones de número cerrado o clausus. Entonces, ¿cuáles son esas legislaciones con numeración abierta o apertus? En esa clase de legislaciones, los particulares tienen la facultad para poder crear derechos reales que no estén contemplados en la ley. Bueno, ¿y quién tiene a su cargo entonces la elaboración de leyes? ¿Será que en nuestro país, pues, será que los particulares pueden crear derechos reales, por ejemplo, o leyes? No, licenciada. No. ¿Por qué? No, licenciada. Porque para eso hay un órgano establecido. O Edwin, ¿y cuál es ese órgano establecido, mijo? Manuel El García. organismo legislativo. Muy bien, el Congreso de la República. Muy bien, excelente. Hoy sí ya me estoy animando, hay como 10 despiertos. Luego tenemos las legislaciones de número cerrado o clausus. ¿Qué sucede con estas legislaciones? En este sistema existen única y exclusivamente figuras de derechos reales, pero que se encuentran taxativamente en la legislación. Con el ejercicio que acabamos de hacer y que ustedes fueron colaborando conmigo en el sentido de ir leyendo cada uno de los artículos, pues entonces pudimos comprobar que la orientación de nuestra legislación es precisamente la numeración cerrada o clausus. Porque todos nuestros derechos reales que leímos según la clasificación que está en la guía conceptual número 9, todos esos derechos reales los tenemos en nuestro Código Civil y la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Cuál es la posición entonces de nuestra legislación? Lo que les acabo de decir. Estamos ante el número clausus o cerrado, ¿verdad? En nuestra legislación, no se permite que los particulares estén creando derechos reales diferentes a los que ya están en la legislación. Y lo que fortalece más esta posición es que veamos, en nuestro Código Civil tiene 2 libros que se dedican especialmente a este tema de derechos reales. El libro segundo ya sabemos que se denomina de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Pero fíjense que los derechos reales deben ser inscritos en un registro que se llama
¿Cómo se llamará un registro donde se inscriben todas las propiedades de terrenos, fincas y todo Registro de propiedad. El registro de la propiedad. Excelente. En el registro de la propiedad, según en el registro de la propiedad, según los artículos 1124 y 1125. Y ahí esa parte de la guía número 10 es la que quiero que corrijan, porque yo consigné erróneamente dos artículos 1125. Uno debe ser 1124 y el 1125. ¿Quién me ayuda? Entonces vean cómo se llama el libro cuarto del Código Civil, se denomina del registro de la propiedad. Leamos, por favor, ese artículo 1124. Lo subrayan cuando les vaya indicando y haciendo la anotación. Fíjense bien, el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio, subrayen, y demás derechos reales, sigan subrayando, sobre bienes inmuebles, inmuebles identificables, sigan subrayando, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyen de conformidad con la ley de garantías mobiliarias. 1124, deben de corregir esa guía conceptual número 10 en tercera columna. Por otro lado, el artículo 1125. Ya vieron que en el 1124 nos están indicando en primer lugar que es una institución, ¿verdad? Y el objeto de la misma. Y ya vimos que entre el objeto de la misma, pues está la inscripción, anotación y cancelación de que de los actos y contratos relativos del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. O sea, los derechos reales se ejercen sobre los bienes o cosas. Bueno, este artículo vamos también a leerlo, solo 3 numerales. Ustedes leen ahí el resto de los numerales y es el artículo 1125. Hoy sí, 1125. En ese artículo indica, en el registro se inscribirá, 1, los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Bienes inmuebles, derechos reales, vayan subrayando. Los títulos relativos de dominio, número 2, de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derecho de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles en los contratos de promesa, sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Vean ese artículo, nos fundamenta también cuáles son los, qué es lo que debe de inscribirse o qué es lo que debe ser inscrito en el registro de la propiedad. Me voy a quedar en el tercero porque llega hasta el 14º. Esa ya es tarea de ustedes para que se den cuenta cuál es el objeto del registro de la propiedad y que estos títulos son los que se deben inscribir en el mismo. Dice ahí la posesión que consta en título supletorio legalmente constituido. El tema de posesión y usucapión son temas que vamos a ver y para eso pues les he solicitado en otras oportunidades la ley de titulación supletoria. Bueno, entonces compañeros, corrijan ese artículo 1124 por 1125 por el 1124 porque está citado 2 veces el 1125. Vean pues cómo el Código Civil destina todo el libro segundo, ¿para qué? Para los derechos reales, para los de los bienes, de la propiedad y de derechos reales. Y en el libro cuarto, entonces ya se inscriben todos estos movimientos relativos de dominio o derechos reales que se relacionen con bienes inmuebles. Por otro lado, tenemos la guía número 11. Hoy sí. Fíjense que sí, yo les voy a tratar de explicar, pero si ustedes no saben qué es un derecho personal,
perdonen amigos, no estamos haciendo nada. Entonces les queda de tarea leer el tema de los derechos personales. En esta guía número 11 tenemos las principales diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Tenemos una columna para los derechos personales y otra para los derechos reales. Entonces, empezamos con el derecho real. Vean que el objeto del derecho real es una cosa o un bien en sentido jurídico, ¿verdad? Porque sobre las cosas o sobre los bienes vamos a ejercer los derechos reales. En cambio, en el derecho personal, el objeto es la prestación, la relación jurídica, esa facultad que tienen de exigir a otro, el cumplimiento de una obligación. Bueno, luego tenemos que el derecho real se dirige erga omnes. Cuando hablamos con este término erga omnes, significa que es oponible contra todo el mundo. Es oponible, erga omnes significa que es oponible contra todo el mundo, ¿verdad? Por eso les decía que si saben sobre qué bienes ejercen la propiedad, entonces todas las personas saben que eso les pertenece y que si ellos trataran de hacer una usurpación, por ejemplo, robar o hurtar determinado bien, estarían cometiendo un hecho delictivo. En el derecho personal no hay oponibilidad erga omnes. En el derecho personal solo se va contra el obligado, porque en el derecho personal hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, hay una relación jurídica, hay una prestación. El derecho real es un poder inmediato y directo, ¿verdad? Ustedes ejercen la propiedad de su vehículo Toyota 2012, ¿verdad? Están ejerciendo un poder inmediato y directo, ¿verdad? Si está su nombre se llama propiedad y si está el nombre de su novia o esposa y ustedes utilizan ese bien, pues será un uso o un usufructo de la cosa. En el derecho personal, ese no es poder, ese ya sabemos, ¿verdad? Es la facultad de obtener o de exigir el cumplimiento de una prestación. Esa prestación, ustedes ya van en el cuarto semestre de derecho, ya saben que puede consistir en hacer, en no hacer, en dar o no dar. En el derecho real, vean el numeral 4, se hace énfasis en la cosa o bien, porque los derechos reales ya vimos es sobre cosas y bienes. Por eso es que hasta vimos la clasificación de los bienes. Y nosotros ahorita ya vimos los derechos reales que están consagrados, tanto en el Código Civil como en la Ley de Garantías Mobiliarias. Ya vimos su clasificación, ya lo fuimos ubicando y ahí tienen la guía con su respectivo fundamento legal. En el derecho personal es la relación jurídica, ¿verdad? Un sujeto activo, un sujeto pasivo, una prestación, una facultad de exigir el cumplimiento, ¿verdad? En el derecho real, según el numeral 5, tenemos que el sujeto pasivo no está previamente determinado. ¿Por qué? Porque el derecho real se ejerce por todo el mundo, como una comunidad erga omnes. En cambio, en el derecho personal está plenamente identificado tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Si ustedes van a comprar un bien inmueble, ustedes saben perfectamente quién es el comprador y quién es el vendedor. Entonces, el sujeto activo y el sujeto pasivo previamente identificados. Pero si hay el derecho real, ustedes ejercen el dominio sobre este marcador y todo el mundo debe de saber nada más. No hay un sujeto pasivo previamente determinado hasta el momento en que el hombre no necesita o hasta el momento en que tú ejerces la propiedad sobre el bien y ganas el legal. Esto es tu terreno, ¿verdad? Ahí sí, pero mientras tanto, pues es oponible contra todo el mundo y esa es la característica del derecho real.
Se han dado cuenta que entonces no es igual decir un derecho real de un derecho personal, o decir que no es lo mismo, pero no, ¿verdad? Son figuras totalmente diferentes. Vean que en el libro primero de derechos personales, ahora en el libro segundo estamos viendo derechos reales. Y es más, cuando vimos en el libro primero derechos personales, había una institución donde se tenían que inscribir, por ejemplo, el estado civil de las personas. ¿Dónde, a qué registro se refería? ¿A qué registro? A RENAP. Muy bien. Bueno. En cambio ahora, pues tenemos todos los derechos reales que vamos a estudiar en el libro segundo y en nuestra ley de garantías mobiliarias y van a ser sujetos de inscripción. ¿En qué registro ahora? De la propiedad. De la propiedad. De la propiedad. Muy bien, excelente. No se han dormido. Pues esas son las principales diferencias entre derechos reales y derechos personales. Finalmente tienen una guía conceptual número 12 que tiene un error ahí porque ya no eliminé la cola de la otra guía. Me explico y ustedes me van a ayudar a leer esta guía conceptual número 12. Aquí en la guía conceptual número 12 tenemos un listado de las principales leyes que se relacionan con el estudio de los derechos reales. Ahora me permití elaborar una tabla siempre y no tenerlo en un listado así porque estaba muy junto todo el tema y quería que se visualizara de mejor manera las diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Entonces, ¿quién quiere leer la primera columna de esa guía conceptual número 12? Para que vayamos chequeando. Bueno, dale pues Estuardo. Gracias. Principales leyes que se relacionan con el estudio de los derechos reales. Okay. Constitución Política de la República de Guatemala, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Penal, Ley de Titulación Supletoria, Ley de Minería, Ley del Registro de Información Catastral, Ley de Fondo de Tierras. Muy bien. ¿Quién quiere leer la segunda columna? Van chequeando, ¿verdad? Porque ya va a aparecer el error ahí. ¿Sí, Débora? ¿Vas a leer? Débora. Débora, vas a leer. No sé qué pasa. Diana, ¿tú vas a leer, tocaya? Diana Marisol. Dice entonces, ley de propiedad industrial, ley, perdón, va primero, ley de derecho de autor y derechos conexos, ley de propiedad industrial, ley de contrataciones del Estado, ley de rectificaciones de mediciones de áreas físicas de propiedades inmuebles, ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos, ley general de pesca y acuicultura. Y en la tercera columna, ahí ya vamos, pongan atención, está la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala, la ley general de caza, ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, la ley de áreas protegidas, la ley general de electricidad, la ley de garantías mobiliarias, ley de expropiación y la ley de extinción del dominio. Hasta ahí, ojo, porque lo sé explicar, hasta ahí llega la guía conceptual 12. Pero como no eliminé lo anterior, se vino el listado que estaba. El listado que estaba era en una sola columna. Por eso, esa hoja y la siguiente, esa, háganle una X, porque está mal y son las mismas leyes, ¿verdad? Solo que una en listado y la otra ya en 3 columnas. Entonces, esas 2 hojitas pueden eliminarlas. Realmente llega hasta la guía conceptual número 12 y la guía conceptual número 12 llega hasta la ley de extinción del dominio y está elaborada en 3 columnas. Está organizada en 3 columnas.
Muy bien, gracias. Entonces sí me están poniendo atención. ¿Hay algún comentario o duda que tengan en relación al tema que vimos el día de hoy? Licenciada, buenas noches. Sí, Gerson. Buenas noches, licenciada. Bueno, ¿quién está hablando? Gerson, vas a hablar, ¿eh? Buenas noches. Dime. Mire, una pregunta, disculpe. ¿Me puede decir qué significa erga omnes? Lo que repetí varias veces desde el inicio, oponibilidad contra todo el mundo. Característica del derecho real. Oponibilidad contra todo. Oponible contra todo el mundo, contra todas las personas. Erga omnes. Muy bien, gracias. Bueno. ¿Quién más? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vea que, por lo menos, mi duda es que un derecho real puede ser algo que yo compre y que esté facturado a mi nombre, que yo me pueda amparar ante todo, ¿no? No, ese es un derecho real, ese es un ejemplo de derecho real. Lo que tú vas a comprar, vas a ejercer una propiedad, pero entonces no leíste, léete las definiciones, tal vez leyendo las definiciones lo entendés. Solo eso tenía duda. No, lee por favor, porque le estás confundiendo las cosas y eso confunde a los compañeros. Lee una definición por lo menos de la guía conceptual número 8. Porque derecho real no es comprar cosas, eso es, la compraventa es adquirir un derecho de propiedad, pero no un derecho real. Léete la definición, por favor, de la guía conceptual número 8, porque ya lo expliqué, ya dije las diferencias. Lee la definición. Por todo derecho real se entiende el poder jurídico de que una persona ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa para aprovecharla total o parcialmente. ¿Estás entendiendo qué es un derecho real? ¿Qué te está diciendo esa Claro que sí, licenciada. ¿Qué te está diciendo? O sea que lo que yo por lo menos, o sea que la duda que yo tenía era que no por fuerza tenía que estar algo a mi nombre. No, porque no vimos la clasificación de los derechos reales, pues la propiedad es uno, pero vimos que también poder disfrutar de lo que produce un bien que pertenece a otra persona, pero no confundas la propiedad. Sí, esa era mi duda. O el comprar una cosa, te lo digo porque estás confundido y confundís a las demás personas, entonces hay que aceptar uno también su debilidad. De ahí está y por eso te puse a leer la definición de derecho real, porque esa se explicó, se establecieron diferencias y ya es bueno. Imagínate que no lo entendas ahorita y todo el semestre, o más de la mitad del semestre, vamos a ver derechos reales, porque vamos a ver para el primer parcial y también para el segundo parcial. Hasta para el examen final es que vamos a entrar al libro tercero del Código Civil. Entonces hay que poner atención, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Alicia. Daniel, eres tú. ¿Quién me levantó la mano? Por eso, miren, no crean que es por molestar que les estoy diciendo si están dormidos. Porque como no participan y no leen las guías y no tienen las guías, entonces tampoco, ¿verdad? Y si no tenían este material a mano, dudo, se los digo, dudo que hayan tenido su código civil y hayan anotado ahí a qué categoría pertenecía cada uno de los derechos reales que fuimos leyendo poco a poco. Entonces, hay que poner atención también, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, miren pues, cada vez que se termine una clase, ustedes tienen la obligación de ir a leer los artículos
que se les cita en cada guía y a los que se hace referencia en cada exposición. Porque en 1 hora y pico no vamos a leer todos los artículos, ¿verdad? Y ya ven que muchos ni el código tienen, no tienen ni las guías, no saben ni siquiera cuál es la agenda para trabajar el día de la clase. Entonces, mire, el objeto de que se les envíe su material con tiempo, porque para eso se les envía desde la mañana, es precisamente que ustedes lo puedan tener a la hora de la exposición. Y entonces, como su nombre lo indicara, es una guía conceptual que tiene los conceptos más generales y básicos para cada una de las figuras. Amigos, tienen que leer. Van en el 4º semestre de Derecho y tienen que demostrar que sí han estudiado. Dime, no, Estuardo ya habló, ¿verdad? Estuardo Tunch, ibas a hablar. Estuardo. No, licenciada, no. No, es que aquí me aparece que habías levantado la mano. Así es que nos vemos. Yo creo que el día martes no voy a estar con ustedes porque es nuestro primer examen de recuperación. Entonces estará nuevamente el doctor Cabrera, ¿de acuerdo? Pero ni modo, el día martes tengo que realizar los exámenes de retrasar, de Civil 1. Pasen feliz noche. No sé, Brenda, ¿tú quieres hablar? Disculpe, licenciada, o sea, siempre van a haber clases aunque hayan retrasadas. Por eso le estoy diciendo, compañera, que yo no los voy a ver porque voy a hacer el examen, pero que el doctor Cabrera estará con ustedes nuevamente. En ningún momento he suspendido clases. Muchas gracias. ¿Quién más? Feliz noche, Cindy. Bueno, nos vemos entonces. Pasen Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Nick. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, y que descanse, gracias por la clase. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Luis. Perdone la interrupción. Tengo Dime. una duda con respecto al examen de recuperación. Yo pertenecía a otra sección, pero me quiero evaluar con usted. ¿Cuáles son los temas que usted evaluará? Fíjate que ya lo expuse en la clase anterior, pero de todas maneras te lo voy a decir. Yo les dije que el 80% es sobre el contenido del examen final, incluyendo las leyes de la adopción y la ley del Registro Nacional de las Personas, y un 20% del contenido anterior, ¿verdad? Eso es nada más el contenido para el examen. Muy bien, de acuerdo. Le agradezco mucho, licenciada. Para servirle. Ya, ¿verdad? Bueno, pasen feliz noche entonces.